En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, viernes 20 de enero del 2023, contemplamos el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo del 13 al 19, donde nos dice que en aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que quiso, y se fueron con él, e instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro; Santiago, el de Zebedeo, y Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el de Caná, y Judas Iscariote, el que lo entregó. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy en el Evangelio nos presenta ese gran llamamiento que hace nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, donde nos muestra cómo es que Jesús va a la montaña, sube a la montaña, siempre, siempre va a esa montaña, el lugar donde se encuentra con Dios. Siempre va a un lugar, a la montaña, a orar y a tener esa intimidad con nuestro Padre Dios. Nos dice en un segundo momento que después de estar en ese monte, en la intimidad, pues Jesús llamó a sus discípulos, pero llamó a los que quiso. ¿Y por qué fueron estos? Muchos nos diremos, ¿no? ¿Por qué fueron estos? ¿Por qué llamó a los que quiso? ¿Por qué convocó a Judas Iscariote, por ejemplo, que lo iba a traicionar? ¿Por qué no fueron otros? ¿Acaso no, quizás no había mejores hombres en ese tiempo? Pues con toda seguridad diremos que sí había mejores quizás propuestas, ¿no? Pero en el llamado de Dios, en la voluntad de la discrecionalidad de nuestro Señor Jesucristo, Él sabe por qué escogió a estos hombres. Quizás como dice el apóstol Pablo, escogió lo que no cuenta, lo débil del mundo, para que justamente escandalice a los que se sienten importantes, a los que se sienten sabelotodos en toda esa tierra, en el mundo en aquel entonces. Entonces, ¿y para qué nos ha llamado? Pues justamente nos ha llamado para estar con Él. Esta llamada, hermanos, tenemos también que hacerlo para nosotros. Si nos llames para estar con Él, esta llamada implica, hermanos, correspondencia. Es un día quizás un amigo, un cristiano, un corriente igual que tú y yo, te descubrió, y descubrió dentro de ella un panorama profundo y nuevo, siendo al mismo tiempo quizás viejo como el Evangelio, pero te descubrió desde antes. Y te sugirió la posibilidad de empeñarte seriamente, de seguir a Cristo, en ser apóstol de apóstoles. Tal vez perdiste entonces la tranquilidad y no la recuperaste convertida en paz, hasta libremente porque te dio la gana. Y en ese momento que te dio la gana respondiste y dijiste, bueno, está bien, voy a seguir a Cristo. Respondí un sí a Dios. Y nos damos cuenta que desde que dijiste sí a Dios, pues vino la alegría. Esa alegría constante que solo desaparece cuando te apartas de Él. Amén. Jesús escogió a los 12 discípulos, aquellos que no cuentan, pero hoy también te hace un llamado a ti. Y ese es un don, hermanos, pero también es una tarea de santidad, de llegar mediante la oración y todos los sacramentos que nos da. Y además es una lucha personal, porque hay que tener en cuenta, hermanos, que todos los fieles de cualquier estado y condición de vida estamos llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad, a la santidad que aún en la sociedad terrena promueve quizás un modo más humano de vivir, un modo distinto a lo que plantea nuestro Señor. Entonces, hermanos, tenemos que ver que así podemos sentir la misión apostólica, llevar a Cristo a los demás, tenerlo y llevarlo siempre. Hoy podemos considerar más atentamente quizás la llamada y de alguna manera afinarlo en algún detalle de nuestra pequeña respuesta, pero esa respuesta de amor. Amén. Entonces, hermanos,
vemos que Jesús constituye un pequeño grupo de apóstoles, porque primero los llama compañeros, luego los envía a predicar con poder de expulsar demonios, pese a que la mayoría de ellos eran pescadores, imagínense, eran personas sencillas, y muchos de ellos no tenían esa formación intelectual como habían otros en esos tiempos. Eran personas simples, amén, personas simples, y eran como podemos ver, de dos discípulos, por ejemplo, de Santiago y Juan, como les puso el sobrenombre de los hijos del trueno. Y efectivamente recordando que de Santiago y Juan, que fueron ellos los que le pidieron los primeros lugares al lado de Jesús, de alguna manera inspirada quizás por un mal momento de vanidad, de tenacidad, del poder humano. Se dejaron llevar, pero nos damos cuenta que también fueron ellos los que en un arrebato de ira le piden que caiga rayos y centellas sobre el pueblo de Samaria, que en ese momento no le escucharon y renegaron de Jesús. Es Santiago precisamente, hermanos, el gran evangelizador que se vuelve después en España. Y es Juan, ese discípulo amado, el único que sobrevive a la muerte de todos los demás y acompaña a María al final de su vida. Y esto nos pone a pensar a ti y a mí de esta actitud. ¿Qué cambió de estos hombres? ¿Cuál fue ese cambio tan radical de aquellos hombres? Porque primero pensaban en tener poder, porque andaban con Cristo y le pidieron los primeros lugares, y después le dijeron con sed de venganza, tira los rayos y centellas sobre ese pueblo que no te escucha. ¿Cómo que cambió en estos hijos del trueno? Que eran temperamentales, fuertes, vanidosos, buscando siempre el poder y luego audaces, tan valientes en la evangelización. O sea, ¿qué les cambió? En verdad, hermanos, ¿tú te sientes abierto a la acción de Dios? Mira que un discípulo o un par de hermanos como Santiago y Juan, llenos de sí mismo, querían los primeros lugares temperamentales y rabiosos, que caigan rayos y centellas sobre el pueblo de Samaria y demás. Pero después tuvieron un cambio radical y fueron aquellos fuertes y valientes evangelizadores de Dios. Cómo la gracia, hermanos, cómo la gracia de Dios transforma, cómo la gracia de Dios cambia, cuando de verdad uno es dócil de corazón y se deja transformar. Entonces, hermanos, tú y yo también, así como somos llamados, también podemos ser dóciles de corazón si nos dejamos transformar. Amén. Por eso en este inicio de año, hay que ponernos a pensar en este primer mes del año que estamos pasando. ¿Qué queremos dejar atrás? Hoy te pregunto, hermano, hermana, ¿qué quieres abandonar de tu vieja condición? ¿Qué ley de Dios quieres dejar inscribir en tu mente y en tu corazón? ¿Quieres verdaderamente ese cambio en tu mentalidad? ¿O no la quieres? Y esto me pone a pensar, hermanos, verdaderamente, cómo el hombre, cómo el ser humano, cuando es dócil a la acción de Dios, es capaz de dulcificar, hermanos, dulcificar ese temperamento, es capaz de volverse sencillo en su espíritu, que ya no está lleno de vanidad. Es capaz de ser una persona de misericordia, que solamente tiene ganas de servir y dar para los demás. La que antes era constantemente vengativa, que antes era capaz de buscar rencor, pues ahora es capaz de ser amable y suave. A la que antes quizás era iracunda con los demás. Hermanos, Dios verdaderamente cambia el corazón humano y concretamente el amor de Dios. La fuerza del Espíritu de Dios que obre siempre en nosotros, hermanos, que siempre esté con nosotros. Por eso deja que Él actúe en ti. Pues hoy estoy convencido que el mayor obstáculo para que Dios no transforme es pues porque nosotros mismos, nuestra dureza de corazón, esa mirada miope a la vida, nuestro encerramiento de nuestros pequeños sueños y metas, a veces son mezquinas, a veces son egoístas, pues con todo eso no dejamos que Dios transforme nuestro corazón. No endurezcas tu corazón como los fariseos y los herodianos. No le endurezcas. No endurezcas como aquellos del mundo
que creen que el vivir la vida, el vivir porque el mundo se acaba, queda todo ahí. Que esa canción, hermanos, de Año Nuevo y Vida Nueva, no se quede solamente en letra. Simplemente valórala, siéntela en tu corazón y deja que Dios en tu mente y en tu corazón escriba ese fuego de la ley, pero esa ley del amor. Amén. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.